Hola, bendiciones mis hermanos, bienvenidos a Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Hoy es el día 43 leyendo la Biblia en un año y nos corresponde los capítulos 7 y 8 de Números. El capítulo número 7 es bastante extenso, tiene 89 versículos, muy repetitivos. En nuestra mente occidental preferiríamos la simplificación, pero para los israelitas y para el estudioso de la Biblia es importante esta repetición constante. Vamos a ver 12 ofrendas, 12 descripciones totalmente idénticas, con la idea de que esta información quede memorizada, podamos recordarla con facilidad. De hecho, hagamos el ejercicio. De tanto repetir, la información queda grabada en nuestra mente. Ahora, ¿qué es lo que se repite? Se repiten las ofrendas que presentan los jefes de las 12 tribus de Israel. Las ofrendas, los holocaustos, la ofrenda de expiación, la oblación, que eran las ofrendas de harinas, los sacrificios de paz. Que por cierto, la manera más adecuada para entender este tipo de sacrificios y ofrendas es a la luz del libro de Levítico. Para entender el libro de Levítico y el ministerio de los sacerdotes, hay que pasar por Éxodo para ver cómo fue la construcción del santuario. Y para entender la liberación del pueblo de Israel de Egipto después de 400 años, hay que pasar por Génesis y la vida de Abraham. Y así sucesivamente hasta llegar a el principio, hacia la creación de la tierra, hacia el Edén. Y esto se aplica para toda la escritura. Para entender Apocalipsis hay que pasar por todos los libros del Antiguo Testamento. Para entender el ministerio de Cristo en la tierra y los 4 evangelios, junto con las cartas que escribió el apóstol Pablo, hay que pasar por el Antiguo Testamento. Cuán importante es llevar la lectura sistemática de la Biblia. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a leer todo el capítulo número 7, vamos a ver la repetición de las ofrendas y va a llegar un momento en que prácticamente lo vamos a repetir de memoria. Hagamos el ejercicio. Quizás para algunos sea tedioso esta cantidad de repeticiones, pero Dios permitió que fuera así. Y hay otra lección más que les comentaré al final del capítulo. La recomendación de siempre es acercarte a Dios a través de la oración como una muestra de agradecimiento por su bondad y pidiendo la dirección divina y mucha comprensión en cada una de estas revelaciones. Si ya hiciste tu oración y te suscribiste al canal, entonces abramos nuestras Biblias. Números, capítulo 7. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes lo dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. ¿Y cuál era el ministerio de los hijos de Gersón? Cargar los telares, las cortinas, las cubiertas de todo el santuario. Ese era el ministerio de ellos. Y ellos estaban ubicados al lado occidental del santuario, en la parte de atrás. Versículo número 8. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. ¿Y cuál era la responsabilidad de los meraritas?
Esa responsabilidad que vimos en capítulos anteriores era de cargar las columnas, las basas, las tablas, toda la madera del santuario la cargaban los meraritas. A ellos se les dan bueyes y carros para llevar todos estos implementos de el tabernáculo de reunión. Versículo 9, pero a los hijos de Coat no les dio, porque ellos llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Ellos llevaban los muebles en sus hombros, en las varas. Así que no tenían carros ni bueyes. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido. Ofrecieron los príncipes su ofrenda delante del altar, y Jehová dio a Moisés, dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar, en total 12 días, porque eran 12 príncipes, uno por cada tribu. Y aquí empezamos entonces a describir a los príncipes y su ofrenda, ofrenda detallada. Prestémosle atención a estas ofrendas en detalle. Quizás el primero, el segundo o el tercero no captemos la cantidad exacta de las ofrendas, pero ya a partir del cuarto vamos a ver que son las mismas ofrendas y esa información empieza a grabarse en nuestra mente. Versículo 12. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto que ya vimos cómo eran en el libro de Levítico, un macho cabrío para expiación, es decir, para el perdón, que también lo vimos en Levítico, y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 2 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Y en todos se va a repetir lo mismo. Se va a repetir la misma ofrenda. Un plato de plata de 130 ciclos, un jarro de plata de 60 ciclos, de 70 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y estos 2 elementos iban a estar llenos de harina amasada con aceite, una cuchara de oro llena de incienso, un becerro, un carnero, un macho cabrío. El macho cabrío era para expiación, el becerro y el carnero junto con el cordero de un año eran para holocausto y para ofrendas de sacrificio de paz, 5 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año para ofrenda de paz. Entonces, también es importante entender la diferencia entre un animal y otro. Los animales vacunos, el becerro y el buey, los animales ovinos, que era el carnero y el cordero, y el caprino, que era el macho cabrío. Esos eran los animales que se sacrificaban en el santuario. Chivos, ovejas, o también se les decía carneros al macho adulto de la oveja, y el buey que es el macho del ganado vacuno, el becerro es el macho joven de este ganado vacuno. Los que no sabemos nada de ganadería, por lo menos aquí aprendemos algo básico. Vamos al segundo día y vamos a ver la misma ofrenda y poco a poco nos los vamos a ir aprendiendo de memoria. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. Ofreció como su ofrenda un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasado con aceite para ofrenda de oblación, que es la ofrenda de harina, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, Eliab, hijo de Elón, príncipe de los hijos de Zabulón,
Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasado con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. El cuarto día, Elisur, hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasado con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día, Selumiel, hijo de Zurisadai, príncipe de los hijos de Simeón, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un buey, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. El sexto día, Eliasaf, hijo de Deuel, príncipe de los hijos de Gad, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. Mira, aquí hay varios detalles. Nosotros habíamos visto en los capítulos anteriores cómo se iban a organizar las tribus alrededor del santuario. No sé si ustedes notaron, pero la primera tribu que se menciona es la de Judá. Y la bandera de Judá, que estaba en el lado oriental, que iniciaba la marcha de las 12 tribus, estaba unida esa bandera a 2 tribus más. O sea que había 3 tribus en el lado oriental, pero bajo el estandarte de la bandera de Judá. Así que esa bandera y esas 3 tribus, o sea, los que estaban detrás de esa bandera, Judá y las otras 2 tribus, iban a presentar en los primeros 3 días las ofrendas. Ofrendas todas igual. Después viene la bandera de Rubén con 2 tribus más para completar 6. Y de tercero estará la bandera de Efraín, que ya la vamos a ver, que es el séptimo en presentar su ofrenda, con 2 tribus más para completar 9. Y la última bandera sería la de Dan con 2 tribus más. Y así completan las 12 tribus. En ese mismo orden, Judá, Rubén, Efraín y Dan, alrededor del santuario. Ahora, se repite y se repite la misma información al punto de que aunque no sabemos todos los detalles precisos de memoria, podemos recordar lo básico. ¿Qué podemos recordar? Que la ofrenda comprendía un plato de plata de 130 siclos, un jarro de 70 siclos, ambos llenos de harina, flor de harina, amasada con aceite, y había también una cuchara de incienso. La cuchara era de oro de 10 siclos. Se presentaba para holocausto, se presentaba un becerro,
un carnero, un cordero de un año para holocausto. Y se presentaba un macho cabrío para expiación. Después, para ofrenda de sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 corderos, 5 carneros y 5 machos cabríos. Eso es lo básico de esta información que nos presentan las ofrendas. Ahora, recuerden ustedes, mis queridos hermanos, que para entender la diferencia entre un sacrificio de paz, una ofrenda de paz, un holocausto, una ofrenda de harina, una oblación, o sea, para conocer la diferencia de este tipo de ofrenda, lo que significaba cada ofrenda, por ejemplo, el macho cabrío para expiación, para el perdón, solo se puede entender leyendo el libro de Levítico. Por eso es importante, lo repito y lo seguiré repitiendo, es importante realizar el estudio sistemático de la Biblia, comenzando desde Génesis. No se puede entender Éxodo sin pasar por Génesis, no se puede entender Levítico sin pasar por Éxodo, no se puede entender Números, por lo menos a cabalidad, sin haber pasado por Levítico y así sucesivamente. Y hay quienes quieren entender las profecías apocalípticas sin leerse toda la Biblia, por eso yo te desafío a que continúes haciendo tu lectura de la Biblia en un año. Vamos al séptimo día. El séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, o sea, una oblación. Una oblación es una ofrenda de harina. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. Al octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidam, hijo de Gedeoni, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos, un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina, amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta es la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. Al 10º día, el príncipe de los hijos de Dan, que sería la última bandera de las 4, ya pasamos por Judá, por Rubén, por Efraín, vamos por la 4ª bandera, el 4º estandarte donde había 3 tribus. Dan era la tribu número 10 y el príncipe de los hijos de Dan. Eliezer, hijo de Amisadai, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos, un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite. Para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El 11º día, el día 11, el príncipe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos, un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación,
Y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán, y el último día, el día 12, 12º día, el príncipe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 2 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enam. Si hubiese sido por nosotros, haríamos un resumen. Y bueno, lo ideal es que hagamos un resumen. Sumemos el total de todas las ofrendas, que pongamos el nombre de cada uno de los príncipes y el orden en que fueron presentadas sus tribus, y aprenderemos una gran lección. Aquí todos presentaron la misma ofrenda, no hay diferencia. Por eso quizás nos parece extraño para la época en la que estamos viviendo que se den tantos detalles y a la final todo es lo mismo. Y lo dije al principio, dije que la idea era que esto se memorizara. Y seguramente si haces un ejercicio mental para intentar recordar todo lo que acabamos de leer, seguramente recordarás gran parte de esta información en una lectura muy superficial. Pero sabes que había un plato de plata de 30 siclos, sabes que había un jarro de plata de 70 siclos, y ambos estaban llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, que había una cuchara de oro de 10 ciclos, conforme al ciclo del santuario, por cierto, y la cuchara estaba llena de incienso, que se había presentado un becerro, un carnero y un cordero de un año para holocausto y un macho cabrío para expiación. Y para ofrenda de sacrificio de paz, 2 becerros, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Espero que hagas el ejercicio. Y estoy seguro que esto te ayudará también a entender muchas otras cosas que se repiten más adelante dentro del estudio de la Biblia, incluyendo las profecías. Necesitamos agilizar nuestra mente. Esta máquina poderosa que el Señor creó, nuestro cerebro, puede retener la información si la ejercitamos. Así como ejercitamos el cuerpo, debemos ejercitar la mente. Y por supuesto puedes hacer el resumen para ayudar a otras personas a entender este importante capítulo. Ahora, hay una lección que no podemos pasar por alto y es el hecho de que cada uno debe presentar su ofrenda. Cada tribu, aunque habían 4 banderas principales, cada tribu y cada príncipe representando a sus familias debía presentar su ofrenda. La misma ofrenda, porque las exigencias para Dios o las exigencias de Dios para con nosotros son iguales. Las exigencias divinas son iguales para unos que para otros. Cuando muchas veces utilizamos expresiones como no, esto era para los judíos, no tiene nada que ver con nosotros. A veces pensamos que Dios clasifica a las personas. La salvación está al alcance de todos y las exigencias divinas están al alcance de todos. Hay eventos y acontecimientos que tuvieron su cumplimiento en Cristo a lo largo de la historia. Hay eventos que se están desarrollando y hay normativas que se deben aplicar aún en el siglo XXI hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. ¿Cómo se entiende cuáles se aplican en la actualidad y cuáles tuvieron su cumplimiento en la historia? En el contexto y en la lectura sistemática, entendiendo cómo es el plan de salvación. Por eso es importante, mis queridos hermanos, importantísimo que se estudie el tema del santuario en nuestras iglesias. Exijámosle a nuestros pastores que el tema del santuario, que las fiestas solemnes, que la organización de las tribus, que la ubicación de las banderas, que los muebles, que los rituales diarios, semanales, mensuales y anuales se estudien y que se entiendan a la luz del plan de salvación. Porque todo esto que está alrededor del santuario representa el ministerio de Cristo. Así que es un privilegio para nosotros estudiar el santuario. Y si en tu iglesia tus líderes no tienen interés, que yo espero que sí lo tengan, si no tienen interés de estudiar esta temática, porque, no sé, están pendientes de otro tipo de eventos, hazlo tú y tus hermanos en pequeños grupos.
reúnanse a estudiar el tema del santuario. Yo te voy a ofrecer 2 libros gratuitos en formato digital para que los imprimas, para que los encuadernes, para que lo estudies, lo subrayes y lo compartas con otras personas. Anota este número. Más 57, es el código colombiano. Más 57, 314, 358, 1359. Me escribes al WhatsApp y yo con gusto te compartiré el libro Preguntas y Respuestas sobre el Santuario y Cristo en su Santuario. Por lo menos estos 2 libros. Y si quieres un tercer libro para entender un poco más el ministerio de Cristo, El Carpintero Divino, que son los que estoy utilizando este año. Terminamos entonces con el capítulo número 7 en el versículo, bueno, son 89 versículos, pero vamos por el 84. Esta fue la ofrenda de los príncipes de Israel que ofrecieron para la dedicación del altar, el día en que fue ungido: 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro. Cada plato era de 130 siclos y cada jarro de 70 siclos. Toda la plata de la vajilla, 2.400 siclos al ciclo del santuario. Todo se multiplica por 12. Las 12 cucharas de oro estaban llenas de incienso, de 10 ciclos cada cuchara. Al ciclo del santuario, todo el oro de las cucharas era de 120 ciclos. Todos los bueyes para holocausto fueron 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos de un año con su ofrenda, 12 los machos cabríos para expiación, y todos los bueyes de la ofrenda de paz fueron 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos y 60 los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar del holocausto. Esta era la apertura del santuario, después que fue ungido. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que hablaba de encima del propiciatorio. El propiciatorio era la tabla de oro, era la plancha de oro que tenía 2 angelitos encima, labrados en oro, que cubrían el arca del pacto. El propiciatorio, así se llamaba. Propiciar es como reconciliar, apaciguar la ira que el Señor tiene hacia el pecado, perdonar al pecador y reconciliar al pecador con su Creador. Allí se hacía expiación y perdón en el propiciatorio, en el lugar santísimo, en el santuario. Por eso te repito, es importante estudiar el tema del santuario. El propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba el Señor con Moisés. Y Dios quiere hablarnos también a la sombra de la chequina, por los méritos de Cristo, porque Jesucristo está sentado a la diestra del trono de la majestad y Él revela su voluntad. ¿Y cómo nos las revela? A través de su palabra. Y su palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, por lo tanto el Espíritu Santo obra en nosotros. Vamos con el último capítulo para hoy, el capítulo 8, porque el 7 fue bastante extenso. Y dice el versículo 1 que habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas del candelero de la menorá, alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y esta era la hechura del candelero: de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés en el monte, por supuesto, en el monte Sinaí. Así hizo el candelero, así hizo la menorá, un candelero, un candelabro de 7 brazos, totalmente de oro. Hermanos, mire, estos muebles nos ayudan a entender las profecías apocalípticas. Nosotros vamos a ver en el libro de Apocalipsis 7 lámparas que arden, llenas de fuego, y están al frente del trono de Dios. Y también vamos a ver esas mismas 7 lámparas por donde camina el Señor. Se le describe a estas 7 lámparas como las 7 iglesias, pero también se le describe como los 7 espíritus de Dios, haciendo entender que el Señor
a través del Espíritu Santo, obra en su pueblo, obra en nosotros para que seamos una luz y un testimonio luminarias en este mundo. Si quieres entender mejor el libro de Apocalipsis, te invito a que veas los videos que hice aquí en el canal, pero poco a poco puedes ir llevando la lectura sistemática de la Biblia para que tengas una comprensión más amplia. Vamos al versículo número 5. También Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos, los levitas. Voy a repetir lo que dije en otro video. No todos los levitas eran sacerdotes, pero sí los sacerdotes eran levitas. Los sacerdotes eran los hijos de Aarón. Los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes. Ya se había dedicado a los sacerdotes, Aarón y sus 4 hijos. Lamentablemente se murieron 2. Quedó solo Eleazar e Itamar. Se murió Nadab y Abiú en este contexto. Ellos eran los sacerdotes, Aarón el sumo sacerdote, y los levitas eran sus ayudantes. Y había que consagrar a los levitas, que según leímos en otro capítulo, eran más de 8,000 levitas que iban a prestar servicio en el santuario, mayores de 30 años, aunque aquí se va a mencionar incluso a los mayores de 25 para que ya empiecen a hacer sus pasantías en el santuario. Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, el agua del lavacro, de la fuente. Y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Y lavarás sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. No todo el pueblo de Israel iban a colocar las manos sobre los levitas. Los príncipes eran los encargados, eran los designados para representar a sus tribus. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerán el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Estamos hablando de más de 8,000 levitas. Si empezamos a contarlos desde los 25 años, que es donde se presenta más adelante, quizás un poquito más de 9,000 levitas en esta ceremonia de dedicación, que por lo que vimos duraba 12 días, donde los israelitas con sus tribus enviaban sus ofrendas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerán en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas, versículo 14, de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día en que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, y los santifiqué para mí. Así como los levitas fueron primogénitos en Israel, para mostrar un modelo de cómo debía ser una vida consagrada. Si bien Moisés enseñó a los sacerdotes enseñaron a los levitas, y los levitas enseñaron a todo el pueblo de Israel, e Israel debió haber sido un modelo para las demás naciones, así hoy la iglesia del siglo XXI debe ser un modelo de sociedad, un modelo para la sociedad, para las ciudades, para los pueblos, para las naciones completas. En otras palabras, nosotros podemos ser los primogénitos del pueblo de Dios en nuestra época para ser una luz al mundo. Si bien los levitas eran los primogénitos de Israel, e Israel era el primogénito entre todas las naciones, hoy la iglesia debe ser el primogénito, o la primogénita, la iglesia, el pueblo de Dios tiene que ser
aquel primogénito en la tierra que revele la verdad presente al mundo entero, como lo dice Apocalipsis 14. El mensaje de los 3 ángeles. Un ángel que lleva el evangelio eterno para ser predicado a todos los moradores de la tierra y que vuela por en medio del cielo diciendo: temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Pero eso lo estudio yo con ustedes en Apocalipsis, así que no se pierdan el análisis de ese interesante libro. Volviendo a la lectura entonces de la primogenitura levítica, dice el versículo 19: y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y yo he dado en don a los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel, o sea, instruyan a Israel a vivir conforme a la voluntad del Padre Celestial, al acercarse los hijos de Israel al santuario. Versículo número 20, y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos, los hijos de Israel, y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Dios tenía un propósito, Dios tenía algo que enseñar, tanto a ellos como a nosotros. Orden, responsabilidad, consagración, privilegios, salvación. Los levitas y los sacerdotes eran varones simbólicos. Israel debió haber sido un ejemplo, un sacerdocio al mundo, como dijo el apóstol Pedro en una de sus cartas. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a la luz admirable. Un modelo para las demás naciones. Hoy la iglesia es un Israel espiritual. Todo el que está en Cristo, simiente de Abraham es, lo dijo Pablo con toda claridad. Y si nosotros somos el Israel espiritual del tiempo del fin, mis queridos hermanos, entonces vivamos conforme a la voluntad del Señor. Seamos consagrados, reconsagrados, reavivados, instruidos y capacitados para respetar al Señor y darle gloria, adorando a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y advirtiendo al mundo a no adorar a nada ni a nadie que no sea el Señor. Esto también forma parte del estudio apocalíptico. Dice el versículo número 23. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba, recuerden que se habían contabilizado mayores de 30, pero aquí a partir de 25 iban a empezar a tener funciones, o como dije, pasantías, pequeñas labores que los entrenarían para ser ya verdaderos ministros en el santuario. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Será un ministerio de 25 años nada más. Y tú dices, joven, los ministros del Señor deben ser jóvenes. Jóvenes en aprendizaje y con energía para hacer cada vez las cosas mejor. Hoy el ministerio juvenil de nuestras iglesias, lamentablemente, lo digo con tristeza, pero también con esperanza, está un poco desenfocado, pero aún podemos hacer grandes cambios. Yo te digo y les comparto con ustedes, mis hermanos, que una de las razones por el cual yo aprendí estos temas espirituales y me motivé a muy joven a estudiar la teología fue a través de un evento que había en una iglesia
donde se estaba realizando una maqueta del santuario para presentarla en público. Con el santuario entendí el privilegio y la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, incluso en nuestra juventud. Por eso yo te desafío a que en tu iglesia y a los jóvenes de la iglesia, que mayormente se dedican es a la música, porque pareciera que los jóvenes y la música es lo único que pueda empatizar en nuestras congregaciones, y no es así, que podamos dedicar tiempo al santuario, que de hecho los músicos en Israel, para que veas la importancia, los músicos en Israel, siendo jóvenes, eran levitas. Los levitas en el santuario eran los músicos de Israel. Así que si en nuestra juventud le gusta la música, más aún tenemos que enseñarle el ministerio del santuario. Porque quienes adoraban en el santuario, quienes dirigían los instrumentos, quienes entonaban los coros, eran los levitas. Necesitamos reforzar el ministerio juvenil de nuestra iglesia enfocado en el ministerio del santuario. Ahí les dejo ese desafío, mis hermanos y hermanas, porque aquí el Señor toma a hombres jóvenes para que ejerzan funciones ministeriales. Versículo número 26. Bueno, el 25 dice que ya después de los 50 cesarán de ejercer su ministerio, nunca más lo ejercerán, le darán oportunidad a la siguiente generación, servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer guardia, seguirán teniendo funciones más leves, pero ya no las funciones más relevantes, sino harán guardia o instruirán a los más jóvenes, pero no servirán en el ministerio, así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Cuando entendemos todo esto que está alrededor del santuario, hermanos, nuestra fe se fortalece y podemos vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Y espero que te sientas motivado a aprender más sobre esta temática. Recuerda que hay 2 libros que te ofrezco gratuitamente. Si llegaste al final de este video, entonces deja tu like, tu me gusta y compártelo con otras personas. Mi deseo para ti es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en una próxima lectura, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom.